Les saluda Daniel Quintana, esperando de todo corazón ustedes y sus familiares se encuentren sin ninguna novedad tras esta crisis que estamos viviendo. Entonces vamos a dar seguimiento al curso de matemática básica 1 y vamos a hablar hoy acerca del tema de funciones. Y entonces empecemos definiendo una función. Entonces matemáticamente vemos el concepto de una función. Ese concepto lo podemos encontrar en cualquier libro y vamos a tratar de dar el concepto y luego de tratar de ver cómo podemos conceptualizar la función de una forma más fácil. Y entonces, literalmente una función nos dice que es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto B. Y entonces, como una regla de correspondencia, nosotros podríamos decir que si tenemos definido a nuestra función un elemento X cualquiera, a él le correspondería exactamente un elemento Y cualquiera. Si veamos entonces, para cada elemento X le corresponde exactamente un elemento Y. Eso es lo que dice conceptualmente una función. Pero ahora veamos, realmente, ¿qué es una función? Ya sacándolo del concepto matemático. Y entonces podemos definir todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria tiene que ver con funciones. Por ejemplo, el tema que se está tratando ahorita, que es por el que hay suspensión y hacemos este tipo de actividades, es el tema del coronavirus. Y entonces podemos definir cómo es que se da el crecimiento de este virus, cómo se contagia el virus, de qué depende el virus. Y entonces nosotros podemos decir que la cantidad de infectados está en función del tiempo. Otra función que podríamos decir es que la cantidad de infectados está en función del contacto que pueda tener una persona infectada con las personas no infectadas. Y entonces se puede ir describiendo varios tipos de funciones para un mismo problema. Todo entonces definimos, todo lo que vemos tiene que ver con funciones. Veamos. Un concepto más fácil para describir una función es el hecho de decir que la función que nosotros analizamos es una máquina, ¿sí? Y entonces depende la función, depende del tipo de máquina que nosotros tengamos, vamos a obtener resultados diferentes. Veamos, nos dice, si nosotros tuviéramos un grano de café, nosotros lo ingresamos a una función y lo que nosotros esperaríamos encontrar al otro lado de la máquina es obtener una taza con café. Entonces veamos, todas las funciones, todas las máquinas harían ese proceso. Decimos, si nosotros metiéramos el grano de café a una máquina de coser ropa, ¿será que obtenemos la taza de café? Entonces decimos, dependiendo el tipo de máquina que nosotros tengamos o el tipo de función, de eso va a depender también qué elementos podemos ingresar a esa función. No a todas las máquinas o a todas las funciones podemos ingresar cualquier tipo de elementos. Pero cuando definimos qué elementos podemos ingresar, ya nosotros podemos tratar de predecir qué es lo que va a pasar del otro lado de la máquina. Por eso teníamos acá. Si metemos un rayo, la máquina queríamos encontrar un rayo. Si metíamos un grano de café a una función, nosotros esperaríamos obtener una taza con café. Y si metemos cualquier elemento, nosotros esperaríamos encontrar entonces cualquier producto. Y esa sería otra conceptualización de qué es una función. Nosotros tenemos elementos, los ingresamos a una máquina que transforma nuestros elementos y esperamos obtener un producto. Veamos. Funciones en la vida real. Ya vimos que todo lo que pasa en la vida real tiene que ver con funciones. O nosotros lo podemos
llevar a una función. Entonces decimos, ¿quién es la función más práctica de entender? Es el hecho de que cuando nosotros nacemos y nuestros padres nos llevaban al médico, al pediatra, para definir si en algún momento la cantidad de meses que llevábamos de vida iban acorde a nuestro crecimiento, y entonces nos podían nuestros médicos decir si nuestro crecimiento era acorde a una curva ya establecida, ¿sí? Y entonces decimos, ¿de qué depende el crecimiento de las personas? El crecimiento de los seres vivos está en función de la cantidad de meses o de años que éste vaya teniendo, ¿sí? Y entonces vamos viendo que conforme va creciendo el tiempo, debería de ir habiendo un crecimiento en la altura de los niños. Y eso hay una curva ya definida, y entonces lo que hacen los médicos es ir comparando el crecimiento de cada niño en función del tiempo y viendo si corresponde a una altura definida. Y entonces a partir de ahí nos van definiendo si estamos o no estamos bien en nuestra curva de crecimiento. Y vemos entonces que existe otra función de la vida real. Veamos. Lo que hicimos en este caso fue describir una función. Entonces decimos, ¿qué formas tenemos nosotros de evaluar una función? Y entonces la primera opción que tenemos para evaluar una función es la que hicimos ahorita, hacer un proceso descriptivo. Nosotros vamos haciendo una descripción de los elementos que estamos evaluando en la función y estamos describiendo qué es lo que esperamos en algún momento encontrar. Pero también tenemos algunas otras formas de evaluar una función, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora deberíamos describir qué elementos son esos que nosotros estamos hablando. Ya vimos en el concepto inicial que hablaba de un conjunto al cual pertenecían elementos X y un conjunto al cual pertenecían elementos f de X o elementos Y. Y entonces veamos, decimos, si nosotros tenemos un conjunto de elementos X, pues si decimos elementos X, puede ser elementos cualquiera. Para este caso tenemos un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un rectángulo. ¿Y qué decía la función? A este elemento X le corresponde un elemento en Y únicamente. A este cuadrado, que es un elemento X, le corresponde el número 4 como un elemento en Y. Al pentágono le corresponde un 5 como un elemento en Y. Y al rectángulo le corresponde de nuevo el 4 como un elemento en Y, que habíamos definido que era nuestros f de X. Y entonces decimos, para cada elemento X que esté en este conjunto le corresponde un único elemento en Y. Pero decimos entonces, el cuadrado le corresponde el 4 y al rectángulo le corresponde el 4 también. Entonces, pero lo que debíamos definir es que al cuadrado le corresponde un único elemento y al rectángulo un único elemento. Y muchas veces el elemento puede ser el mismo, ¿sí? Entonces lo que nos interesa es definir que no importa que sea el mismo, pero que sea únicamente una imagen. Eso es como que nosotros pusiéramos nuestro conjunto X acá y lo reflejamos a un espejo. Nosotros decimos, a cada elemento le corresponde un único reflejo, ¿sí? Y entonces, visto desde otro punto, podríamos decir, si tenemos el conjunto A que definimos en el concepto principal, decíamos, a le corresponden todos los elementos X y a B le corresponden todos los elementos Y. Entonces tenemos un conjunto A y un conjunto B, y habíamos definido la función que hacía una correspondencia, que a un A le corresponde un B. Y entonces decimos, a un elemento de A le corresponde exactamente un elemento de B. A cada uno de A le corresponde cada uno de B. Y entonces terminemos de describir esos elementos. Decimos, el conjunto A estaba definido y se nombra como el dominio. Y entonces, de acuerdo al ejemplo que hacíamos cuando hablábamos de una máquina, decíamos, ¿será que si nuestra máquina es una percoladora que queremos obtener una taza de café, nosotros podemos meter
cualquier elemento a esa percoladora y cualquier elemento nos va a permitir obtener el café, entonces decimos que no, porque si nosotros metemos un zapato, el zapato no nos va a devolver una taza de café. Y entonces tenemos algunas restricciones para meter elementos a este conjunto, y a eso se le denomina el dominio de la función. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener de este lado una taza de café, ¿qué deberíamos de meter de este lado? Deberíamos de meterle café, agua, azúcar. Pero ya vimos, si metemos un zapato, el zapato no corresponde al dominio de esa función. Entonces, A es el conjunto dominio y está compuesto por todos los valores X, ¿sí? O todos los elementos que nosotros metemos para obtener los productos. Luego tenemos al conjunto B, que como ya vimos, eso es como tener un espejo y ver qué se refleja del otro lado. Por eso es que a ese conjunto se le denomina contradominio o se le denomina también imagen de la función. Luego, ¿qué son todos los elementos X que tenemos acá? Los elementos X que tenemos acá las podemos denominar variables independientes. ¿Por qué es una variable independiente? Porque independientemente de lo que nosotros hagamos, si nosotros ya habíamos definido qué elementos podemos poner acá, ahora nosotros podríamos evaluar qué pasa con cada uno de estos elementos cuando los ingresamos directamente a la máquina, ver cuál es el resultado que vamos a obtener del otro lado. Y luego las variables Y, que son variables dependientes, estas sí dependen específicamente de qué es el valor que metamos nosotros de este lado. Si nosotros metemos un valor de este lado, ya vimos que esperamos obtener un valor del otro lado. Entonces, estas no dependen de nadie, son libres. Nosotros podemos elegir libremente de acuerdo a todo el conjunto que tengamos, pero este conjunto va a ir siendo llenado por la acción que este elemento que escogimos pueda tener dentro de la máquina que habíamos definido, que era nuestra función. Y luego definimos f de x. El f de x que estaba acá, habíamos definido que f de x era igual a y. Y lo que significa es que a cada valor de x del dominio le corresponde un valor de y en el contradominio. Eso es, básicamente son los elementos que deberían de componer a una función. Entonces ya habíamos visto. ¿Cómo evaluamos la función? Vimos que la podíamos evaluar descriptivamente, ¿sí? Entonces tenemos esta función, entonces decimos f de x, veamos acá. Agarremos una pluma y nos decía f de x y habíamos definido que era y, ¿sí? F de x, y, entonces nos dice, toda esta función f de x es lo que nosotros esperamos encontrar, ¿sí? Este es nuestro producto, nuestra taza de café. Nosotros esperamos encontrar qué resultado obtenemos acá. ¿De qué depende esto? De esto que tenemos acá. Y todo esto que está acá, nosotros podríamos describir que es nuestra máquina, ¿sí? Todo esto que está acá es la máquina a la cual nosotros vamos a ingresar nuestros elementos X. Cuando nosotros evaluemos nuestros elementos X acá, esto nos debería arrojar entonces un producto como un elemento Y. Entonces evaluemos esta función de forma descriptiva. Decimos, cuando yo ingrese un elemento X y lo eleve al cubo y lo multiplique por 5, y a este producto le sume 3 veces el elemento evaluado y a esto le sume 2, yo esperaría encontrar un resultado en Y. Eso es hacer una descripción de la función, pero ahora lo que a nosotros nos interesa es hacer una descripción o una evaluación numérica. Y entonces ya vimos, cualquier elemento que yo describa que puedo meter al dominio lo puedo evaluar para la función. Y entonces decimos, evaluemos la función cuando x valga 2, cuando x valga 5 y cuando x valga menos 2. ¿Cuál es el proceso para llevar esa evaluación? Decimos, f de x era nuestra función. Y entonces ahora nos dice, en este espacio que estaba definido por x, vaya haciendo la sustitución del valor que ahora nos están pidiendo que evaluemos. Eso quiere decir que cada vez que nosotros encontremos el término x, lo deberíamos de evaluar por el valor que tengamos dentro del paréntesis de evaluación de la función, ¿sí? Entonces, si quisiéramos evaluar para 2, f2, 5 en lugar de x2,
en lugar de esta x2, y aquí no hay x, seguimos obteniendo los mismos valores. Lo único que vamos a ir haciendo es sustituyendo los valores de x por los valores que nosotros querramos evaluar. Entonces veamos. ¿Qué estamos definiendo acá? Que tenemos un conjunto que tiene a 2, que tiene a 5 y que tiene a menos 2. Y nos dice, nosotros deberíamos de tratar de obtener acá algunos valores, ¿sí? ¿Y qué valores tratamos de obtener de ese lado? Entonces, ¿qué le corresponde a 2? ¿Qué le corresponde a 5? ¿Y qué le corresponde a menos 2? Y eso es lo que nosotros deberíamos de tratar de encontrar. A nuestro conjunto dominio le metemos 2, 5 y menos 2. Y ahora veamos en el contradominio cuál es la imagen que le corresponde. Y entonces veamos. Cuando evaluamos para 2, o sea, cuando hacemos F2, decimos todo lo que valga X, ahora vale 2. Y entonces era 5, X que ahora vale 2 al cubo, más 3 de X que ahora vale 2, más 2. Si hacemos este 2 al cubo, 8 por 5, 40, más 3 por 2, 6, más 2 sería 48. Y entonces decimos, cuando X vale 2, Y vale 48. ¿Sí? Y luego decimos, ¿qué pasa cuando X valga 5? Cuando X valga 5, Y vale 642. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando X valga menos 2? Y vale menos 44. ¿Sí? Y entonces ya vimos cuál es el proceso para evaluar nuestras funciones. Cuando X vale 2, la máquina que es esta función la transforma y tiene una imagen que vale 48. Cuando X vale 5, la máquina lo transforma y hace una función que vale 642 en Y. Y cuando vale menos 2, vale menos 44 en Y. Y entonces esa es la forma de evaluar nuestras funciones. Y la otra forma de evaluar una función es haciendo una forma gráfica, que lo vamos a ver en un video más adelante. Ahora ya vimos que nosotros podemos evaluar cualquier situación de la vida real y llevarla a ser una función. Hagamos un ejemplo. Entonces en el ejemplo nos dicen que en un departamento de Guatemala la PMT designó un reglamento para el control de velocidades permitidas en una ruta designada, siendo estas 40 km por hora la mínima y 65 km por hora la máxima. Al incumplir el rango de velocidades se impondrá una multa de 15 quetzales por cada kilómetro, ya sea arriba o debajo del rango. Siendo X la velocidad a la cual viaja la persona, nos piden que determinemos las funciones para poder nosotros dar el monto de la multa a cobrar. Y luego que determinemos que si la persona viaja a 35 kilómetros por hora, si debe de pagar multa, ¿cuánto debería de pagar? Si viaja a 55, ¿cuánto debería de pagar de multa? Y si viaja a 80 kilómetros, ¿cuánto debería de pagar de multa? Entonces, empecémoslo a hacer, pues. ¿Qué deberíamos definir? Veamos. Lo que nos está tratando de decir el ejercicio, el ejemplo, es que en cierta ruta se tiene habilitada la velocidad entre 40 y 65 kilómetros por hora. Eso quiere decir que nosotros no podríamos ir a menos de 40, pero no podríamos ir a más de 65. Si vamos a 45 va bien, si vamos a 50 está bien, a 55 está bien, 60, a 65 estamos bien. Pero si pasamos a 66 kilómetros por hora, estamos infringiendo la ley. Pero si vamos despacio, también nos pueden multar. O sea que si vamos a 39 kilómetros por hora, de acuerdo a la condición que tenemos acá, nos pueden multar. ¿Sí? Y entonces, ahora lo que nos piden es, definamos cómo podemos hacer para ver cuánto nos tienen que cobrar de multa.
A partir de eso, nosotros deberíamos definir. Ya vimos, la función la deberíamos de partir en tres partes. Si vamos menos de 40, si vamos entre 40 y 65 y si vamos a más de 65. Entonces aquí nos dice la solución, dice que para determinar la multa a cobrar se tienen tres opciones, lo que habíamos hablado. La primera, que las velocidades sean menores de 40. Cuando la velocidad es menor que 40, quiere decir que 40 es el máximo de velocidad que tenemos, ¿sí? Y entonces deberíamos decir 40 es el máximo y de ahí las velocidades X que nosotros podamos tener son menores. Y eso nos debería decir cuánto más o cuánto menos estamos moviéndonos en la función. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a 39 y decimos 40 menos 39, estamos teniendo 1 kilómetro de diferencia. Y entonces deberíamos de pagar 15 quetzales. Si fuéramos a 38, 40 menos 38, tenemos 2 kilómetros. Y eso quiere decir que deberíamos de pagar 30, que son 15 por cada kilómetro. Y a partir de ahí decimos, pagamos 15 por cada kilómetro que va a estar diferenciado de este lado. La segunda es que estemos dentro del rango. Si estamos entre 40 y 65, nosotros no deberíamos de pagar ninguna multa. Entonces la segunda es que estemos dentro del rango, que no tiene cobro. Y la tercera es que las velocidades sean mayores a 65. ¿Sí? Si las velocidades son mayores a 65, quiere decir que todo lo que tengamos va a ser más grande que 65. Y entonces a partir de ahí decimos 66 menos 65, por ejemplo, 1 kilómetro, 67 menos 65, 1 kilómetro, para ir definiendo cuánto deberíamos de pagar. Entonces nuestra función es x menos 65. Y el cobro debería ser 15 quetzales por cada diferencia de kilómetros acá. Cuando tenemos este tipo de funciones, estas funciones se denominan funciones definidas por tramos, ¿sí? Entonces vamos teniendo varios tramos para definir a nuestra función, y para evaluar esa función deberíamos de ver en qué tramo estamos definidos. Veamos acá. F de x. Entonces, ¿quién es f de x? Que básicamente es la máquina que nosotros deberíamos tener para ver qué valor vamos a obtener. O sea, ahora ya nosotros ya sabemos qué valores podemos meter y qué podemos encontrar del otro lado. Ahora veamos quién es la función. Pero la función ya dijimos. Nuestra primera función era 15 por 40 menos x. ¿En qué caso se debe de cumplir? Cuando las velocidades x estén entre 0 y 40. No puede ser 0 y no puede ser 40, pero puede ser cualquier valor entre 0 y 40. Nuestra segunda opción es que no paguemos nada cuando vamos de 40 a 65. Y la tercera opción es que paguemos 15 quetzales por cada x menos 65 que tengamos cuando nuestra función, cuando nuestra velocidad sea mayor a 65. Y ahora nos dicen, veamos cuánto deberíamos de pagar cuando vamos a 35 kilómetros por hora. Entonces decimos, 35, ¿en dónde está? Está entre 0 y 40, quiere decir que entonces utilizamos esta función. Y entonces dice 35 es 15 por 40 menos x, pero x lo habíamos definido como velocidad que va a 35, 40 menos 35, 40 menos 35 son 5 por 15, deberíamos de pagar 75 quetzales de multa. ¿Por qué? Porque nos están diciendo la velocidad es 35 y la velocidad es menor que 40, entonces está en este rango. La segunda es la velocidad a la que va la persona es a 55 kilómetros por hora. Entonces definamos en qué rango estamos. 55 está entre 40 y 65. Eso quiere decir que no deberíamos de pagar ninguna multa. Entonces cuando f es 55, nuestro pago debería ser 0. Y luego definimos cuánto deberíamos de pagar cuando vamos a 80 kilómetros por hora. 80 es mayor que 65, usamos esta función. Y entonces nuestra función debería ser 15 por x menos 65, pero como x era 80, 80 menos 65, la diferencia de esto multiplicado por 15 nos debería dar un pago de 225 quetzales. Y entonces vemos cómo sería el proceso para plantear funciones cuando estamos definidos por tramos. Y entonces el planteo de una función que no está por tramos es básicamente solo suponer cualquiera de estas condiciones si no existiera más de una condición, y luego evaluamos para los valores que nos habían definido. Entonces recuerden que si estamos haciendo esto es porque ustedes no deben de salir de su casa. En el Classroom vamos a estar subiendo este video y vamos a estar definiendo cuáles son las actividades que ustedes deben de realizar, ¿sí?
Pasen buen día y nos seguimos viendo en el próximo video. Gracias.